Pensadores utópicos. Entre los principales destacados tenemos los siguientes: Robert Owen, el conde de Saint-Simon, Charles Fourier y otras figuras destacadas del socialismo utópico que fueron Blanqui y Louis Blanc. Robert Owen fue un empresario, fabricante de hilaturas de algodón. En su fábrica escocesa de New Lanark puso en práctica una serie de medidas que mejoraron significativamente las condiciones de vida de sus trabajadores, tales como la reducción de la jornada de trabajo, salarios más dignos con beneficios y educación infantil. El éxito lo animó a crear en Estados Unidos una comunidad llamada New Harmony, que sin embargo constituyó un fracaso. Su pensamiento y praxis influyeron en la forma relevante con el cooperativismo. Nació el 17 de octubre de 1760 en París. Siendo apenas un niño, se traslada a Estados Unidos para luchar en la Guerra de la Independencia estadounidense. De regreso a Francia, apoyó a la revolución y renunció a su título. Fue uno de los fundadores y teóricos del socialismo moderno. Abogó por la instauración de una organización social liderada por hombres sabios que beneficiaría por igual a todos los componentes de la sociedad. La mejor organización social se basaría en la industria. Su principal obra es el Nuevo Cristianismo. El conde de Saint-Simon falleció en París el 19 de mayo de 1825. Tras su muerte, sus discípulos popularizaron sus ideas, y sus principios y teorías recibieron el nombre de saint-simonismo. El socialismo utópico es el nombre con el cual se ha denominado al conjunto heterogéneo de doctrinas que proponían una reforma social y que surgieron con anterioridad al marxismo y al anarquismo. Entre las principales motivaciones que dieron al socialismo utópico razón de ser, se cuenta la necesidad imperiosa de encontrar respuestas a los problemas que suponía la victoria del liberalismo y el incipiente industrialismo en Europa. Saint-Simon se planteó acabar con la anarquía capitalista, sustituyéndola por un nuevo Estado dirigido por los científicos y por los industriales, que sustituirían a los incapaces, curas, nobles y explotadores. Por eso, su propuesta ha sido calificada como socialismo aristocrático, antecedente de lo que en el siglo XX se llamaría tecnocracia. De ahí también que buena parte de sus seguidores fueran banqueros, financieros, industriales, inventores, etc., algunos de los cuales desempeñaron funciones importantes en la vida económica de Francia y fuera de ella. Charles Fourier nació el 7 de abril de 1772. En 1799 inició sus estudios de ciencia política y económica. Empresario arruinado en la época de la Revolución, vivió con muchas dificultades económicas. Como modesto oficinista, tuvo una formación autodidáctica, absorbiendo que a través de las influencias de diversas corrientes del pensamiento del siglo XVIII. Fourier fue un pionero en la crítica sistemática de la nueva sociedad industrial, capitalista y liberal. Atribuyó a la mala organización de intercambio muchos males del mundo moderno. Él ideó unas comunidades modélicas, los llamados falansterios, especie de cooperativas de producción y consumo, donde regiría la armonía social. Esta utopía sería puesta en práctica sin éxito a mediados del siglo XIX en Francia y Estados Unidos. Fourier y el cooperativismo.
propuso un nuevo sistema de organización social basado en la libre asociación de los libros atraídos por el juego de las pasiones. Fourier aseguraba con base esa tesis que era posible establecer una sociedad justa, para la cual propuso la fundación de monasterios. Fourier pretendía convencer a los capitalistas para que proporcionaran los recursos necesarios para la construcción de monasterios, pero ninguno de ellos aceptó su propuesta. El impacto del forismo. Las ideas de Fourier tuvieron influencia en las revueltas populares conocidas como revoluciones de 1848. Los escritores de Fourier fueron ubicados por la Iglesia Católica en el índice, en una lista de aquellas publicaciones que la Iglesia Católica catalogó como libros perniciosos para la fe. El propósito de esta lista era prevenir la lectura de libros o trabajos inmorales que contuvieran errores teológicos o morales y prevenir la corrupción de los fieles. Aquí algunas obras de Fourier tenemos: Teoría de los Cuatro Movimientos, Tratado de Asociación Doméstica y Agrícola. Louis Blanqui, llamado el encarcelado o el mártir, nació en Francia en 1805 y murió en París en 1881. Fue un político y revolucionario francés, hijo del subprefecto de su villa natal. En 1818 se trasladó junto a su hermano a París para estudiar Derecho y Medicina. Participó en las manifestaciones estudiantiles antiborbónicas y tras la Revolución de 1830, en la que quedó profundamente insatisfecho, ingresó en la Sociedad de los Amigos del Pueblo, siendo encarcelado en 2 ocasiones, en 1831 y en 1836. En 1839, tras organizar una insurrección armada que fracasó, fue detenido y condenado a muerte, pena que posteriormente le fue conmutada por la cadena perpetua. Fue puesto en libertad poco antes de la Revolución de 1848, en la que participó activamente, lo cual motivó su vuelta a la cautividad, en la que permaneció hasta 1859. Esta no sería la última vez que reingresara a prisión. De hecho, pasó 37 años de su vida entre rejas, y de ahí fue conocido con el sobrenombre del encarcelado. Entre 1859 y 1861, durante los cuales disfrutó de libertad, se encargó de organizar varias sociedades secretas. En 1865 se fugó de la prisión y huyó a Bruselas, pero volvió a ser detenido en víspera de la Comuna de París, de la que no obstante fue nombrado presidente, aunque permaneciera todavía en prisión.